Estamos en campaña electoral todo el año y ya se sabe. Y este pasado fin de semana el presidente del gobierno hizo un doble anuncio sobre el mundo del ferrocarril que tenemos que abordar. Ha sido una noticia muy sonada, comentada y criticada de este fin de semana. Pedro Sánchez anunciaba en un mitin una doble apuesta dirigida a los jóvenes en torno al tren, especialmente al Interrail y a la creación de algo parecido dentro del territorio español, que ha sido muy aplaudido por algunos y duramente criticado por otros. En concreto, Sánchez anunciaba un Interrail nacional casi gratis y un descuento del 50% para el Interrail europeo, es decir, el de toda la vida, en ambos casos solo dirigido a los más jóvenes, entre 18 y 30 años. Ya se sabe que con 31 oficialmente ya no se es joven, algo que entrará en vigor entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, aprovechando así el periodo de mayor afluencia de viajeros que cada año aprovechan para recorrer Europa con este sistema. Un 50% de descuento, por tanto no un Interrail gratis como se ha vendido en muchos sitios, al que todavía le falta saber la letra pequeña y cuáles serán los detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, dónde y cómo solicitarlo, así como la fecha para empezar a hacerlo. Para los más despistados, recordemos que Interrail es un billete o pase disponible a los ciudadanos residentes en Europa que permite viajar en tren durante un periodo específico de tiempo, hasta un mes, y en un gran número de países del continente. El pase original se denomina ahora Interrail Global Pass, mientras que el Interrail One Country Pass permite viajar en un solo país, dejando ya muy lejos aquellos tiempos del Interrail por zonas. En ambos casos se excluyen los viajes en tren en el país de residencia de cada uno, mientras que las personas no residentes de Europa pueden viajar con el pase Eurorail, siempre con descuentos especiales que hacen más atractivo viajar a lo largo y ancho del continente. La otra idea lanzada por el presidente el fin de semana fue la creación de un Interrail español, aunque básicamente, más allá del nombre que se le pueda poner, se centraría en una bonificación del 90% en aquellas infraestructuras ferroviarias y de autobuses que sean competencia de la Administración General del Estado y el 50% en la alta velocidad. La idea del gobierno con esta segunda propuesta es impulsar que los jóvenes españoles conozcan mejor su país, su patrimonio histórico y cultural y fomentar un turismo más interior, algo que, todo hay que decirlo, resulta cuando menos interesante. Centrándonos en el anuncio, desde Viajando Contigo no podemos verlo con malos ojos, sobre todo si se ejecuta bien. Dichos descuentos son fáciles y claros y no repercute en los usuarios, digamos, normales, como ya ha ocurrido y sigue ocurriendo, aunque en menor medida, con plazas no ocupadas en los abonos gratuitos, aunque estaría bien que la medida afectase a rangos de edad más amplios. Además, esto puede ayudar a que este verano sea aún más potente de lo que ya se espera en el mundillo ferroviario, donde se aventuran cifras récord en viajeros en alta velocidad, gracias ante todo a la llegada de las nuevas marcas y la potente bajada de precios, que de media rondan el 40%. Hay que entender que la medida solo afectará a los medios públicos, es decir, en cuanto al tren, todo hace pensar que estos beneficios y descuentos solo se aplicarían en Renfe, dejando por tanto fuera a Wigo Aéreo, aunque habrá que confirmarlo una vez sepamos la letra pequeña. Naturalmente, más allá del acierto o no de la medida, y de la letra pequeña que pueda aclararse en los próximos días o semanas, o del modo de financiación de la misma, se ha visto como una promesa más electoral que otra cosa al estar en campaña y también por el marco del anuncio, en un mitin que nunca debería ser el lugar y marco escogido para un anuncio de este tipo. Todo en un clima de campaña preelectoral donde cada día estamos viendo promesas de todo tipo que vienen desde todas partes, como por ejemplo el PSOE hablando de construir viviendas públicas que cada día crecen sin saberse muy bien cómo se van a hacer ni en qué plazos, o este mismo fin de semana la promesa de Núñez Feijóo de que llevará agua a Andalucía, sin saberse tampoco ni de dónde la sacarán o cómo la van a llevar. Medidas que demasiadas veces suenan a improvisadas o buscando el voto fácil o excesivamente populistas, aunque si sirven para apostar por el tren y por el acceso de todas las edades y condiciones de los ciudadanos al mismo, tenemos que verlas como positivas. Aún así veremos cómo se desarrolla la idea y en qué acaba y el éxito o no que pueda tener. Estaremos atentos. ¿Y a ti cómo te ha sonado esta música? Aprovecho para recordarte que tienes un vídeo en el canal hablando de Interrail y de consejos sobre el mismo. Suscríbete y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.